Proceso de investigación, análisis de datos cualitativo. Investigación, estudio del complejo de superioridad e inferioridad en las personas. Escojo esta idea de investigación cualitativa ya que considero eso uno de los mayores retos a los cuales debemos enfrentarnos como futuros psicólogos, y se evidencia realmente demasiado en la práctica y en la experiencia de las personas y las relaciones interpersonales. Desde la adolescencia, la adultez y la niñez podemos observar este tipo de sentimientos que se despiertan de una manera egocentrista, como una cualidad común de las personas desde que nacemos. El objetivo principal es estudiar la temática acerca de los complejos de inferioridad y superioridad que abarca implantarlos en la red de análisis del Atlas PIT. Y el objetivo específico es expandir el conocimiento y las razones y consecuencias que abarcan el análisis de esos complejos. El ser humano por sí siempre ha sido, desde su proceso de exploramiento y desarrollo psicomotor, un ser humano egocentrista, que suprime sus sentimientos solamente para considerarse un humano social, pero nunca los abandona. A partir de esta temática vamos a venir a analizar las bibliografías que utilicé. La primera es La recepción del pensamiento de Ortega y Gasset en la obra de Bradford, de Ibar, Serrat y Virgili, 2018. La segunda es Julián Enrique y Barrero García, Concepción de la relación hombre-naturaleza desde la episteme sujeto a un acercamiento teórico y experiencial desde la educación. El tercer documento es Análisis de las teorías de la neurosis en Adler Jr. a luz de la categoría de rapport de Beltrán, Schauge y de John. Y el último documento utilizado son los mitos de superioridad e inferioridad en la vida social y potenciación de los sujetos en las relaciones de género de Almy y Heller. Estos documentos son los que nos van a ayudar a realizar el análisis de la red de Atlas PIT. Estos documentos son los que nos van a ayudar a realizar la red de análisis. La percepción del pensamiento abarca una posición objetiva del tema de lo que son los sentimientos de superioridad e inferioridad. La concepción de la naturaleza abarca los sentimientos de superioridad y inferioridad en una relación especialmente con el ambiente. Análisis de la teoría de la neurosis abarca las consecuencias y razones de lo que es la neurosis, principalmente basada en los sentimientos egocentristas del humano y en los represores. Y el artículo de Amin y Heller abarca lo que es la superioridad e inferioridad en la interrelación común de las personas, por ejemplo, lo que son pareja y lo que son amigos, comunidades y sociedades. Ahora vamos a analizar lo que es la red de análisis. Esta red de análisis consta de 11 códigos y 34 citas, las cuales se relacionan de una manera secuencial y lógica, empezando por lo que es complejo de superioridad e inferioridad, que se relaciona principalmente con la relatividad interpersonal, que es la causa de la relación que la persona tiene con el ambiente. Este tipo de relación entre la relatividad interpersonal y la relación de la persona con el ambiente nos lleva siempre a una relación personal que consecuentemente trae unas emociones. Las emociones las podemos entender desde los puntos de inferioridad y superioridad, y al sentir esas emociones el humano va a tener una relación con las reacciones y con fisiológicas comunes, las cuales también evidenciar. Esto nos va a llevar sí o sí a una consecuencia conductual, emocional, y que podemos considerar también como una neurosis. A continuación vamos a analizar más a fondo lo que es la red de análisis con su construcción y sus datos. Para poder entender esa red de análisis partimos desde la superioridad versus inferioridad con una explicación del complejo de Bully. Todo empieza cuando el humano es capaz de aceptar la realidad y pararse en la concepción de que todos hemos sentido una sensación opresora cuando nos enfrentamos a un tipo de situación muy difícil o muy insuperable, y nos hemos sentido eufóricos y exaltados cuando todo nos va de maravilla. Ese es el complejo de Bully, el cual nos habla de tipo de limitaciones que nosotros tenemos y el tipo de afrontación que tenemos también conforme a un tipo de sensaciones, sin apartar el hecho de que la superioridad y inferioridad no son distintas ni diferentes, sino consecuencias propias de sí mismas. Es decir, se abarcan en conjunto y no puede haber una sin la otra.
Esto nos lleva siempre a una relatividad interpersonal en relación con la persona que tiene y el ambiente. La relatividad perceptual, cada persona en combinación con sus circunstancias encuentra una posición única en el mundo irrepetible. Es lo que dice que cada cabeza es un mundo y cada persona, por más parecida que se encuentre en una situación a otra, puede verlo de una manera muy distinta. Ahora abarcamos también lo que es esto, la percepción de la realidad. Aquí decimos que la realidad de la persona es estructurada solamente en base a su propia perspectiva experimental y que juzga todo principalmente desde sus esquemas. La perspectiva es la que nos quiere decir que lo que nosotros creemos siempre se va a contrastar o a estrellar con una realidad que atendemos y obviamente va a traer consecuencias para la realidad creída de nosotros. La relación que la persona tiene con el ambiente la basamos principalmente entre hombre y naturaleza. Con este tipo de superioridad, esto característica que el humano considera sobre los demás humanos y los demás raros en el mundo. Eso nos va a llevar obviamente a una consecuencia que es la estimulación. Una estimulación nos lleva como consecuencia. El individuo nunca podrá ser representado aisladamente y todo lleva a una secuencia de acción y reacción. Nosotros como humanos nos relacionamos con el ambiente y contextos determinados y eso es lo que genera la estimulación. El yo y el mundo nos habla de la relación que la persona tiene con el mundo y digamos la estimulación que yo tengo solamente depende de la situación que yo tengo, también del ambiente en el cual yo pertenezco. La neurosis y ambiente nos habla de que la sociedad es correctora y productora a la vez de la neurosis, son las principales consecuencias de los sentimientos de superioridad e inferioridad en las personas. El tiempo de vida nos habla que nosotros los humanos somos una especie con un tiempo de vida limitado en el mundo y que solamente existimos porque el mundo ha sido bueno con nosotros y nos ha dejado existir. De esa forma, queremos decir que nosotros somos iguales a cualquier otra raza y solamente vivimos en un tiempo. No por ello somos superiores. Dominancia natural. Aquí decimos que los seres humanos nos hemos creído superiores a la naturaleza y hemos tratado de dominar la naturaleza a nuestro antojo con la supuestamente excusa de favorecernos, y eso nos lleva a la consecuencia de pensar en un daño ambiental, ya que estamos adaptando la naturaleza a nuestras necesidades, pero ¿será que así logramos satisfacer esas necesidades? Simplemente estamos agotando nuestros recursos básicos necesarios por culpa de nuestro propio egocentrismo y egoísmo. Eso nos lleva a considerar una igualdad. Debemos entender que somos parte de un todo y no los dueños de todo. Debemos reconocernos como seres que hacemos parte de la naturaleza y por ello respetar la vida en todas sus formas. En todas sus formas. Ahora vamos a analizar lo que nos lleva como consecuencia la relación de la persona y el ambiente con la relatividad personal, que es una valoración personal. Aquí decimos la autoestimación. La autoestimación es un proceso personal que se obtiene en base a la percepción y comparación en base a un interés propio también. Para Bratchet, la autoestimación es un hecho eminentemente social y solo puede brotar en sociedad como resultante de la comparación con los demás. Por eso también, aparte de una valoración personal, se relaciona con la persona y el ambiente. Valoración personal. Aquí decimos que hay hombres que se atribuyen un valor determinado mirándose a sí mismos o reflejándose a sí mismos, y hay otros hombres que se valoran mirando el juicio de los demás y lo que se merecen ellos mismos en base a eso. Una valoración personal solamente se puede obtener en base a la comparación interpersonal o a la autoevaluación propia. Hablamos de un balance estimativo y decimos que en el fondo de nuestra persona siempre llevamos un balance estimativo sin sospecharlo, el cual nos lleva a hacer esto repetitivamente, análisis de nosotros mismos. Esta valoración personal nos lleva a unas emociones, las cuales podemos interpretar como inferioridad y superioridad, desde los valores de la autoestima, que es la confianza y la capacidad de pensar en nuestra capacidad, la confianza en nosotros mismos y el derecho a creer que somos los mejores y que por eso debemos tener lo mejor, el derecho a una vida digna, el merecerse la mejor vida que los demás, nos lleva a una superioridad que podemos analizar desde la soberbia. La soberbia es una enfermedad de la función estimativa y el error principal persiste en que nuestra valoración implica una ceguera para los valores de los demás.
Es decir, que da paso a una de las principales características neuróticas como la neurosis. Y la psicología de la soberbia nos dice que para el filósofo, para el filósofo, una psicología en que se exagera de una forma muy tendente a gravitar la psique propia y olvidarse de la psique social. El complejo de inferioridad lo analizamos desde la potencia de efectos que suelen ascribirse a principalmente tres ámbitos, lo que son el terreno físico, el intelectual y el social. La inferioridad, según Sigmund Freud, es el sentimiento que resulta de una pulsión de superioridad. Pero para Adler, esto no simplemente es un sentimiento relativo de la superioridad y las pulsiones que se tienen de esta, sino que también es en base a una meta ficticia que el humano siempre crea desde que es niño para contestar sus sentimientos. Esto nos lleva a unas reacciones psicofisiológicas propias como lo son el entumecimiento de la persona y la rotación del cuerpo, y lo que son la altanería o la erección del cuello, cuando la persona siente superioridad ante otra. Esto también nos lleva a unas consecuencias conductuales emocionales como son la reacción configuracional, que es que la persona va a mantener configurando su realidad constantemente conforme a todo lo que le vaya pasando. La pseudología fantasiosa, que es la que nos quiere decir como la mitomanía o la necesidad de la persona mentir siempre para aparentar algo que no es y era una realidad falsa y que otras personas asuman esa realidad que no es de él. Las reacciones de tipo mostrar una imagen que no es propia e incluso esclavizarse a esa imagen, y la meta ficticia que el humano hace para crear una conducta nueva, o sea, para cambiar todas las cosas, así sea solamente creyéndolo. Para esto llevamos como punto final la neurosis, que es considerada como una de las principales enfermedades emocionales, que no tienen un tipo de razón psicofisiológica ni médica, solamente desde el punto emocional y afectación que principalmente deriva de los sentimientos de inferioridad y superioridad. Aquí hablamos de la conducta neurótica que se presenta como un todo que percibe la meta ficticia con el ideal de alcanzar un ideal de superioridad, guiado por la inferioridad, obviamente. Una persona neurótica se relaciona íntimamente con los sentimientos de inferioridad y superioridad, y es un ser que viene en un ambiente inseguro desde su infancia y desde su desarrollo psicomotor. Y obviamente esto parte de las etapas del desarrollo, ya que Carl Jung reconoce la importancia de las etapas de desarrollo en la evidencia y experiencia de la formación de la conducta neurótica. Algunos ejemplos puntuales tenemos el ejemplo de que averigua un artista que el otro se tiene tenido superior a él. En algunos casos esta averiguación no puede suponer algo malo para él, pero sí se encuentra prevista por un sentimiento de inferioridad en su ánimo y en el fondo de la persona. Podemos decir que sí o sí, la persona se va a sentir inferior al percibir la superioridad desde otro ámbito. Y el ejemplo número 2 nos habla de la equivalencia de niveles, un sentimiento de nivel, que es cuando arrojamos, por ejemplo, el agua y el aceite a un frasco y encontramos su diferente densidad. Ellos se separan de una manera muy estable, y podemos imaginar entonces qué pasaría si estos dos niveles tuvieran un tipo de sensibilidad. Esto haría una guerra de niveles, y esta guerra de niveles es la que nos da paso a los sentimientos de inferioridad. Este es el análisis de la red de análisis de los complejos de superioridad e inferioridad de una manera general hasta lo específico. Espero que sea un trabajo que resalte el esfuerzo que he dedicado y que, aparte de eso, exponga de una manera muy clara lo que es el complejo de inferioridad y superioridad desde el análisis de los documentos que mencioné en la bibliografía. Muchas gracias.